Buenas tardes. Vamos a hacer una revisión de algunas preguntas, un banqueo de fisiología y farmacología del aparato digestivo. Se entiende, esto es un cuestionario, una serie de preguntas que tienen que ver con lo que hemos revisado en la fisiología, en la farmacología del aparato digestivo. Bien, que son temas que hemos revisado ya. Sin duda hay preguntas que son simplemente una pregunta puntual, por decirlo de alguna manera, un desafío a la memoria. O se sabe o no se sabe. No hay mucho que razonar al respecto para ciertas preguntas. Hay otras, en tanto, que sí requieren una explicación y por supuesto que voy a hacerla de la mejor manera que me sea posible. Vamos. Dice así, esto ha venido, fíjense, el año pasado, en el ENAM del año pasado. ¿Cuál de los siguientes carbohidratos es un disacárido que se utiliza como un laxante osmótico? Bueno, la pregunta es bastante elemental. Esto es para un estudiante de medicina, para alguien que ya ha terminado los estudios. Esta es una pregunta demasiado simple, pero vamos a utilizarla para revisar no solo bioquímica, sino también fisiopatología de algunas enfermedades que tengan que ver con esto. Empecemos. Déjenme cambiar esto. Un ratito. Caray. Un ratito. Acá creo que es. Acá es. Pluma. Ya está. A ver. Hay un concepto básico en la fisiología del aparato digestivo. Yo diría que es una especie de ley. La ley del intestino delgado respecto a la absorción de nutrientes es muy clara, muy concisa, no da opción a error en la interpretación. El enterocito dice así: yo solamente absorbo monómeros. Solamente absorbe monómeros. Si queremos ir más allá, pues aquí tengo la membrana basal. Ya saben ustedes que esto es colágeno tipo 4 y esto que dibujo aquí corresponde a un enterocito. Son las microvellosidades. Aquí está el núcleo. Acá pues hay otro enterocito. Listo. He dibujado aquí 3 enterocitos. Estos 3 son los que dicen claramente, por si acaso, de todos los macronutrientes que entran por la boca del ser humano, es decir, carbohidratos, lípidos y proteínas, son macronutrientes, los alimentos que más consumimos, macronutrientes, carbohidratos, lípidos y proteínas. Y ya que estos 3 son polímeros, es decir, químicamente son secuencias de unidades, cadenas de unidades, chaquiras de unidades. Los carbohidratos, el más abundante que consumimos los seres humanos es el almidón. ¿Qué es el almidón? Una secuencia de glucosas. Cumple con el requisito de ser polímero y de ser macronutriente porque lo necesitamos comer en gran cantidad. El segundo son las proteínas. Una proteína en esencia es una secuencia de aminoácidos. Cumple con el requisito de ser polímero y al mismo tiempo macronutriente. Y de las grasas que consumimos, tal vez las más abundantes son los triglicéridos, que como su nombre indica están formados de 3 ácidos grasos y un glicerol. Triglicéridos, secuencia de ácidos grasos, 3. Pero esos compadritos que están aquí dicen, por si acaso yo solo absorbo monómeros. Por lo tanto, todos los polímeros, carbohidratos, lípidos y proteínas, tienen que ser separados, tienen que ser descuartizados, tijereteados para convertirse en sus monómeros separados. Muy bien, eso es digestión. La digestión es la conversión de polímeros en monómeros.
de moléculas grandes en moléculas simples, de almidón en glucosas, de proteínas en aminoácidos, de triglicéridos en ácidos grasos triglicerol. ¿Por qué? Porque es el requisito que ellos imponen. Muy bien, lo que no termina de digerirse no se absorbe. Eso ya es ley. Y si no se absorbe, va a quedar a merced de la microbiota digestiva. Todos los nutrientes que comemos, si es que no terminasen de digerirse, es decir, convertirse en sus respectivos monómeros, será un banquete fijo para la microbiota. La microbiota metaboliza, digiere ella, come ella a los nutrientes que nosotros no terminamos de digerir y por lo tanto no absorbemos. Pero la microbiota convierte esos nutrientes en metabolitos diversos. Algunos tienen acción osmótica, es decir, arrastran agua y causan diarrea. Otros metabolitos formados por la microbiota a partir de estos restos alimentarios que no terminaron de digerirse ni absorberse son sustancias secretoras, que es decir, estimulan a que el intestino secrete agua, causando diarrea. Y el tercer metabolito frecuente es gas. El hidrógeno, el CO2 y el metano son los gases que la microbiota forma a partir de los nutrientes que no terminamos de digerir. Volvamos a la pregunta. La lactosa es un disacárido. Está formado de dos monómeros. Uno es la glucosa y el otro es la galactosa. Estoy hablando de la lactosa, no de la lactulosa. Entonces, como la lactosa formada de glucosa y galactosa es un dímero porque está formado de dos azúcares, disacárido, no va a poder absorberse a no ser que sea digerido, es decir, separado en sus dos componentes. Ahí aparece esta, la pinto. ¿Quién es esta tijerita? Lactasa. Enzima que tiene a su cargo la ruptura de los enlaces que unen glucosa con galactosa. Como ven, he dibujado la tijerita en la microvellosidad, en lo que se llama el ribete en cepillo, llamado también chapa estriada. Una vez que la lactasa separa a la glucosa y a la galactosa, ya cumplieron el requisito impuesto por los enterocitos, que era convertirse en monómeros. La glucosa es absorbida y la galactosa también, pero el requisito es que se hayan convertido en monómeros separados. Muy bien. Pero ¿qué pasaría si sobre estos enterocitos, estoy haciendo una aplicación fisiopatológica, clínica y epidemiológica, qué pasaría si sobre estos enterocitos y sobre esa lactasa viene este? ¿Quién será este? A ver, ustedes que se supone, ahí está, y un enorme flagelo. ¿Quién es este señor de acá? Que lo voy a pintar. Ahí está, ¿ve? Les voy a dar ayudas. Es un microorganismo vivo. Es un microorganismo vivo. Es unicelular. No es bacteria. Se adquiere por tomar agua contaminada con él. Cuarta pista, es el parásito que más frecuentemente infesta a los seres humanos en todo el planeta Tierra. Ahora sí, Claudia Portugal opina que es Helicobacter, pero Helicobacter, para empezar, es una bacteria. Y yo he dicho que ella no es una bacteria. En segundo lugar, Helicobacter vive en el estómago y eso es intestino.
Claudia Portugal luego dice, en todo caso, ameba. Pero le cuento que ameba le encanta adherirse a los colonocitos, las células del epitelio del colon. Y aquí, si hablamos de microvellosidades, entonces estamos en intestino delgado. Acá, Giardia lamblia. De paso han recordado que es protozoario, que se adquiere por tomar agua, y 3, que es el parásito más frecuente para el tubo digestivo del ser humano. Giardia lamblia se adhiere en el duodeno y en el yeyuno alto. Y con su cuerpo está cubriendo no solo las microvellosidades por donde se absorben los monómeros, sino también está cubriendo a la lactasa, enzima encargada de separar a la lactosa en sus dos componentes. En esa condición, habiendo giardiasis, la lactosa que el paciente toma no va a ser digerida. Y si no es digerida, no se absorbe. Ahora la pregunta es, ¿y qué le pasa a la lactosa? Para empezar, se queda en la luz porque no se absorbe y los movimientos intestinales van empujándola a la lactosa hacia el yeyuno, hacia el ilio. Por donde, como sabe usted, mientras más nos alejamos del estómago, mayor cantidad numérica hay de microbiota. Cuando ésta llega al ileón o colon, la microbiota, formada principalmente de bacterias, le dicen a la lactosa, lactosa, ¿qué pasó? ¿Tú no sueles venir por acá? ¿Por qué has llegado acá a esta parte del intestino y colon? Tú nomás en la parte alta. Sí, le dice, lo que pasa es que yo esperaba que la lactasa me tijereteara pues allá arriba. Y nada, yo he llegado, no había lactasa, solamente veía la espalda de una cosa que se movía porque tenía unos flagelos y que se parecía a un mouse. Ah, le dice. Ya. Entonces la lactasa no te ha podido romper. Exacto, no te ha podido digerir. No, pues. Uy, le dice la microbiota. Lo que te vamos a hacer no es agradable. Y la microbiota del intestino bajo y del colon se eleva encima a la lactosa y la convierte en ácido láctico, en ácido acético y en ácido propiónico, más un gas, hidrógeno. Resulta que esos 3 ácidos son orgánicos, son ácidos orgánicos, no son inorgánicos. No es como el hidróxido de el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, no son ácidos orgánicos que tienen acción osmótica, arrastran agua, retienen agua. Entonces, ácido láctico, ácido acético y propiónico arrastran agua y al arrastrarla impiden que el agua se absorba. Conclusión, diarrea. Y entre tanto eso causan los ácidos orgánicos, el hidrógeno hace de las suyas, le genera un balonamiento abdominal, unos borborismos, unas flatulencias y unos dolores terribles. Eso, doctores, se llama intolerancia a la lactosa. ¿Por qué es intolerancia? Porque la persona sí tiene lactasa, solo que no puede ella funcionar. ¿Cómo cuándo? Como cuando hay giardiasis. De paso, están viendo que una de las manifestaciones clínicas de la giardiasis será intolerancia a la lactosa, así de simple. Muy bien. Ahora no llega lactosa, sino llega lactulosa, que también es un disacárido.
Para empezar, lactosa y lactulosa se parecen en el nombre. Lac, osa. Son también disacáridos. La lactulosa, al igual que la lactosa, también es un disacárido. Está formado por glucosa, igual que la lactulosa. El otro azúcar es beta-galactósido fructosa, pero es un disacárido. Y cuando la lactulosa llega, como no tenemos lactulasa, la lactulosa va a ser empujada por los movimientos y va a llegar al intestino distal. Y la microbiota le va a decir a la lactulosa, que viene de un pomo, no viene de la ubre de la vaca, le dice la microbiota a la lactulosa: ¿qué pasó, lactosa? ¿Por qué has llegado? No, le dice, yo no soy lactosa. No, a nosotros no nos engañas, le dice la microbiota. Tú eres disacárido igual que la lactosa. Sí, pero no, nada. No, pero yo vengo de frasco, nada, compadre. ¿Qué le hace la microbiota a la lactulosa? La convierte en lo mismo que la convierte a la lactosa. Es decir, en ácido láctico, acético, propiónico e hidrógeno. ¿Y cuál es el efecto de esos cuatro productos? Diarrea y gas. Nosotros utilizamos terapéuticamente cuando el paciente es estreñido, es porque su excremento tiene muy poca agua. ¿Cómo aguamos el excremento? Pues haciendo que tenga más agua. ¿Cómo logramos eso? Haciendo que en el intestino y colon de esa persona aparezcan sustancias que retengan el agua: láctico, acético y propiónico. Por eso es que el efecto adverso más frecuente de la lactulosa, ¿cuál es? Diarrea. A veces se laxa tanto al paciente que en vez de ablandar las heces se va a la diarrea. Y el otro efecto adverso frecuente es el cólico y los gases. Muy bien, así que por supuesto que es un laxante osmótico la lactulosa. Así que si usted está estreñido y no tiene para comprar lactulosa, tómese 1 litro de leche, doctor, así cloc, y verá que le da diarrea. Claro, si toma un montón de lactulosa, la lactasa que usted tenga, aunque en cantidad normal, igual no se va a abastecer para digerir toda la lactosa que ha tomado. Entonces la lactosa se va a convertir en eso y va a tener usted soporta el cólico, pero ya defecó, que era lo que quería. Muy bien, vamos. ¿Cuál es la enzima que inicia, que da los primeros tijeretazos a las proteínas? Ya saben lo que es digestión. Para poder digerir proteínas, necesitamos bastantes enzimas. En total, doctores, hay cerca de 9 enzimas especialistas en digerir proteínas. Claro, la proteína es una secuencia larga de aminoácidos y tienen que haber varias tijeras. Las primeras tijereteadas generan pedazos grandes de proteína. Las siguientes tijereteadas, pedazos chiquitos, hasta que las últimas ya generan aminoácidos separados, que era el requisito para que se puedan absorber. Bueno, también es una pregunta muy fácil, ¿no? Eso nos enseña, creo, hasta en el colegio de primaria, ¿no? La primera enzima que inicia el tijereteo de las proteínas está en el estómago. La saliva no tiene ninguna enzima proteolítica, es decir, enzima que digiera proteínas. Enzima proteolítica o proteasa es lo mismo, por si acaso. Ambas se dedican a romper enlaces que hay entre aminoácidos. Ese es su trabajo, separar aminoácidos. Desde luego que la pepsina es la respuesta correcta. Por supuesto que sí, es la enzima
proteolítica o es la proteasa gástrica que está en el estómago. Pero el páncreas libera al duodeno a través del conducto de Wirsung 6 enzimas proteolíticas o proteasas. 6. El estómago pone una, el páncreas pone 6. Como recordarán, enzimas proteolíticas pancreáticas, tripsina, quimotripsina, carboxipeptidasa A, carboxipeptidasa B, elastasa, aminopeptidasa. 6. La diferencia entre la pepsina y las enzimas pancreáticas que trabajan en el duodeno es que la pepsina es una enzima que corta proteínas mientras esté en un medio ácido. Las enzimas pancreáticas, las proteasas pancreáticas digieren proteínas felices a toda velocidad, eficazmente cuando están en un medio neutro o alcalino. Esa es la gran diferencia. Bueno, la respuesta ahí por supuesto que es pepsina, pero aprovecharé en esto. Acuérdese de esto. A ver, vamos a intentarlo. Membrana basal y membrana basal. Así. Listo. Usted sabe que la membrana basal, formada de laminina, formada de colágeno tipo 4, es el piso sobre el cual está parado un epitelio. Si este fuera el epitelio gástrico, estas son las células del epitelio gástrico, y cuando estas células empiezan a meterse en este hueco, se llaman epitelio glandular, porque esta cosa es una glándula. Ahí está, ¿ve? Epitelio glandular, epitelio de revestimiento. Creo que está fácil. Ya está. El epitelio de las glándulas gástricas está formado por diferentes tipos de células. Vamos a suponer que esta de aquí, esta de acá, es la célula parietal u oxíntica. Ella entonces secreta ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico, ahí está, HCl, que luego se convierte en hidrógeno y en cloruro. Listo. Supongamos que esta de acá, que pinto así a rayas, es la célula principal u oxífila. ¿Cuál es su trabajo? Producir pepsinógenos. Los pepsinógenos 1 y 2 salen aquí y finalmente terminan ¿dónde? Ahí está. Pepsinógenos. Ya está. Cuando el ácido actúa sobre los pepsinógenos, se forma la pepsina. Es por esta razón que a más ácido, más pepsina. Porque quien causa como esta es una enzima que digiere proteínas, cuando hay demasiada pepsina, la pepsina digiere todas las proteínas que vinieron con los alimentos que hemos comido. Pero como hay demasiada y ya han sido digeridas las proteínas de la comida, la pepsina dice, pucha, ya digerí todo el lomo saltado. Y aquí estoy, quiero seguir digiriendo, pero ya no hay proteínas de la comida. En ese momento, la pepsina empieza a ver con ojos de codicia a las proteínas que se encuentran en la membrana celular de las células del epitelio. Y lo que la pepsina hace es destruye las proteínas y destruye las células. Erosión. Cuando se destruye el epitelio, hablamos de erosión. Pero cuando la pepsina sigue digiriendo, como todo esto tiene proteínas, ya formamos la úlcera péptica. Las erosiones o la úlcera no las causa el ácido,
sino la pepsina. Porque si fuera cierto que la pepsina es el que causa erosiones y úlcera, entonces cuando una persona tiene erosiones y úlcera tendríamos que dar un medicamento contra la pepsina. Y lo que hacemos es dar un medicamento que bloquee la producción de ácido. Bloqueamos aquí, en la célula parietal, con los inhibidores de la bomba y esa cosa. ¿Queda claro? Muy bien. Vamos. Varón de 35 que tiene dolor de garganta y de pecho. Tiene epigastralgia y tiene pirosis, que le provoca tos. Muy bien. El simple hecho de que tenga pirosis me hace claramente, de manera indubitable, saber que el esfínter esofágico inferior, cuya presión de cierre debería ser 15 más menos 5 milímetros de mercurio, cuando hay pirosis es porque el ácido y la pepsina han subido. Y han subido porque la presión del esfínter esofágico inferior, que debería ser 15 en promedio, ha caído. Pirosis es la sensación de quemazón que asciende en dirección al cuello. Eso es pirosis. Y la pirosis es el síntoma más emblemático, más característico del reflujo gastroesofágico. Ay de ustedes, si en alguna ocasión nos cruzamos en el camino y leo en sus historias que ustedes ponen como diagnóstico gastritis. Y cuando yo leo la anamnesis veo que hay pirosis. Ay de ustedes que se les ocurra pensar que la pirosis es una expresión de gastritis. La pirosis es una expresión clara e inconfundible de reflujo gastroesofágico. Y punto. Así que este señor tiene reflujo gastroesofágico de manera... No necesito ningún examen más para saber que lo tiene. Y sé que ese contenido gástrico, ácido y pepsina, le está llegando por lo menos a los bronquios. ¿Cómo lo sé? Por esto. Y estoy seguro que si le pregunto, señor, ¿y cuando usted se duerme tiene ataques de tos o asfixia? Me va a decir que sí. Que si le pregunto que cuando se levanta en la mañana tiene la voz ronca o apagada, me va a decir que sí. Que si le pregunto, señor, ¿tiene usted ataques de hipo? Me va a decir que sí, porque todos esos son síntomas que acompañan al síntoma más potente que es pirosis. Es cierto que a veces solo hay dolor de pecho, sí. Puede ser que haya dolor de pecho y no pirosis, pero cuando hay pirosis no hay duda. Reflujo gastroesofágico. Muy bien. Así que esta persona tiene reflujo gastroesofágico. Sin embargo, la pregunta, ¿cuál sería el proceso afectado? ¿Qué le está fallando a este señor? Y nos pone opciones. Esta es una pregunta que me hizo rascarme la cabeza, les cuento. No, obviamente hay algún profesor que ha inventado esta pregunta, pues no sé si sea de un banco nacional o del extranjero, no lo sé, pero yo la he sacado por descarte. ¿Por qué? Miren, deglución primaria es la deglución que tenemos todos los seres humanos cuando somos recién nacidos y lactantes, cuando todavía no tenemos dientes. Se llama deglución primaria. Y es una deglución que se caracteriza porque la punta de la lengua se apoya mucho en la arcada de la encía. Cuando ya nos hacemos infantes, pasamos a la deglución secundaria. Así que en el reflujo gastroesofágico, la deglución primaria o secundaria no tienen nada que ver, en absoluto. No tiene nada que ver, eso sale volando de allí. Descarté peristalsis secundaria.
Yo, cuando me pusieron esta pregunta de frente, descarté y digo, no puede ser peristalsis secundaria. ¿Pero por qué no? Porque peristalsis primaria y peristalsis secundaria tienen que ver con el fenómeno de la deglución. No tienen que ver con fallas en la presión del esfínter esofágico inferior. Rápidamente. La deglución secundaria, como su nombre indica, viene después de la primaria. La deglución primaria se caracteriza porque la persona tiene lo que llama la fase faríngea de la deglución, es decir, después de que hemos masticado y con la lengua hemos empujado el bolo hacia la garganta, nosotros voluntariamente con los músculos faríngeo, constrictor superior, medio e inferior de la faringe, nosotros hacemos voluntariamente eso se llama fase faríngea. Y luego de la fase faríngea, el bolo alimenticio es empujado hacia el esófago, atravesando el esfínter esofágico superior. Una vez que el alimento ha entrado en el esófago, se inicia la peristalsis primaria, que tiene la misión de empujar el bolo alimenticio hacia abajo. Si algo de comida queda en el esófago después del paso de la peristalsis primaria, aparece por un mecanismo vagal, vago sensitivo, vago motor, la peristalsis secundaria, que termina de empujar. ¿Cuál es la diferencia entre la peristalsis primaria y secundaria? Que la primaria sí tiene antes fase faríngea. La peristalsis secundaria no se precede de fase faríngea, solo la primaria. Entonces, peristalsis, cuando la deglución secundaria no tiene nada, perdón, la peristalsis secundaria no tiene nada que ver con el reflujo gastroesofágico, tiene que ver con la disfagia, dificultad para pasar los alimentos. Por lo tanto, yo excluí también C. Y cuando me puse a revisar qué significaba inhibición de la peristalsis, inhibición de la deglución, que es la respuesta que marcan como correcta, se refiere al bloqueo autónomo, neurológico, de la respiración en el momento en que estamos deglutiendo. De manera tal que para mí, si yo hubiera dado el examen de residentado, hubiera marcado por exclusión esa. Pero tampoco estaría tan convencida que sea la respuesta correcta para esa premisa. Ya. Pero marcan esa como, de hecho, es la más cercana. Las otras sí no tienen ni por asomo siquiera una cercanía. De paso, hemos revisado lo que es deglución primaria, secundaria, peristaltismo primario y secundario del esófago. Vamos, un varón de 35 viene por náuseas, dolor cólico abdominal y diarreas después de ingerir leche y otros lácteos. En el examen le encuentran azúcares reductores, 2 cruces. Azúcares reductores son los restos que quedan de aquellos azúcares que no han terminado de ser digeridos. Como los lácteos tienen lactosa, nos estamos imaginando que este señor de 35 años tiene que tener problemas para digerir la lactosa. Eso es lo que... ¿Qué marcaríamos? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál sería la clave, doctores? Ustedes que están allí en virtual. A ver qué dicen. Dicen la clave C. Bueno, ¿y qué pasaría si yo pusiera una opción E que dijera intolerancia a la lactosa? ¿Qué pasaría si yo les complicara la vida y pusiera tanto deficiencia como intolerancia? Esto es deficiencia de lactasa intestinal, o sea, en nuestro dibujito que hicimos no hay la tijerita. Si yo le hubiera puesto a la opción como opción E, intolerancia a la lactosa, ¿ustedes qué hubieran marcado?
A ver los que están en virtual. ¿C o E? ¿Ah? Discutamos. En la deficiencia de lactasa se nace sin gen de lactasa. O en todo caso el gen, que es una secuencia, a veces está bloqueado, porque hay genes supresores, está suprimido. Y si el gen está suprimido, pues no se forma la enzima, la proteína que es la lactasa. Entonces, esa persona va a tener diarrea desde la primera vez que toma leche, como la dismenorrea primaria, que desde la primera menstruación que tiene la mujer le duele. En cambio, la intolerancia a la lactosa, como yo les he demostrado en el ejemplo de la yardiasis, a propósito de la primera pregunta, el paciente sí tiene lactasa, solo que ésta no puede operar ni funcionar adecuadamente por alguna razón, como por ejemplo la infestación por Yardia lamblia. Así como la dismenorrea secundaria es la aparición de dolor al menstruar después de haber tenido un buen tiempo de menstruar sin dolor, la intolerancia a la lactosa viene a ser como la dismenorrea secundaria. Y la deficiencia de lactasa vendría a ser como la dismenorrea primaria. Entonces, es poco probable que un señor de 35 años, sabiendo que la leche le hace daño desde niño, vaya a estar tomando leche de otros productos. Por lo tanto, yo marcaría E si es que hipotéticamente hubiera la opción E, si es que la hubiera. ¿Cómo estamos ahí, Natalie Bonilla? ¿Estamos en algodón? ¿Estamos en sintonía? ¿Le estoy enredando los axones o estoy ayudando? ¿Cómo estamos por ahí? Un feedback. De repente se hace un ovillo, ahí se enredan los axones y en lugar de ayudar. Bien, ok. Aquí la mejor respuesta es deficiencia de lactasa, pero ya saben que esa es una condición genética. Vamos. La elevación de uno de estos es un indicador sensible de injuria celular hepática, o sea, de ruptura de hepatocitos, siendo útil para identificar enfermedad hepatocelular aguda. Voy a aprovechar para hacer una revisión fisiológica, fisiopatológica y laboratorial y también bioquímica. Veamos. A ver, los hepatocitos tienen forma hexagonal. Espérese, no, quiero hacerlo bien, un ratito. Borrador. Voy a borrar, perdón. Voy a hacerlo bien, ¿ya? Ok. Ahora sí, voy a hacer, ¿cómo es esto? Ya. Pluma. Vamos a ver si sale, doctores. A ver, pongo esto aquí, esto acá, y esto pues será acá. Vamos a ver. Poco complicado, pero vamos a ver si sale. Creo que ya va queriendo. Ahí está. Más o menos, doctores, ¿no? Ya. Ok, a ver. Ahí está. Ahí está más o menos. Ya ustedes me van captando la idea. Ok, hasta. Listo. Bueno, vamos. Ya está. Bueno, más o menos. ¿Qué quiero decir con esto? Que un hepatocito tiene, como es un hexágono, tiene 6 caras. 3 de esas caras, me ha salido mal el dibujo, doctores. No, ustedes no ayudan. Vamos a hacerlo. A ver, disculpen, ¿ah? Estoy queriendo darle luces. No, voy a borrar. ¿Cómo borro todo esto? Ya, está mal, esto está mal. Voy a hacerlo más simple porque me estoy yo mismo tratando de ayudarlos. Ahí sí se va a hacer cierto, doctora. Las claves, ¿cómo del 1 a la 4? Hemos estado dando las claves.
¿Sí? No, como que las claves. A ver, ¿cómo no? Doctor, la clave 1 es lactulosa, sí habíamos marcado, aparecen de rojo, doctor. La segunda es pepsina, la tercera pregunta es inhibición de la deglución y la cuarta pregunta es deficiencia de lactasa. Bien, estamos acá. Ya, a ver, vamos a hacerlo así directo, ¿ya? Ya está. Bien, les decía que cada hepatocito tiene... Ahí está, bueno, ya. Bien, cada hepatocito tiene caras, 3 de sus caras están mirando a los capilares. Por ejemplo, acá hay un glóbulo rojo. Por lo tanto, esta es una cara sinusoidal, porque el capilar del hígado se llama sinusoide. Esta es otra cara sinusoidal. ¿Por qué? Porque está mirando a otro sinusoide o capilar, igual que esta de acá también lo es. Ya está. Entonces, una cara sinusoidal, 2 caras, 3 caras mirando a sinusoide y las otras 3 caras están mirando hacia un canalículo. Este es el canalículo biliar, canalículo biliar, canalículo biliar. Listo. El hepatocito, como célula que es, tiene sus organelas. Por ejemplo, acá hay una mitocondria. Quiero contarles que dentro de la mitocondria hay transaminasa glutámico oxalacética y también hay TGO en el citoplasma del hepatocito. En el citoplasma también hay TGP. Listo. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿por qué razón la TGP es un mejor marcador de enfermedad hepática que la TGO? ¿Por qué es que hay que preferir a la TGP antes que la TGO? Por una razón simple. La TGO está en el hígado, como ya lo estoy diciendo, pero también está en el corazón, también está en el riñón, también está en el cerebro, también está en el páncreas, también está en la placenta. Por lo tanto, la TGO puede elevarse por enfermedades de estos órganos de aquí. En cambio, la TGP es casi exclusivamente hepática. Y por lo tanto, la elevación de la TGP es un mejor marcador de enfermedad hepática que la TGO. Dicho eso, quiero que vean cómo es posible que cuando algo daña la membrana de los hepatocitos, algo viene y rompe aquí, miren, rompe aquí, rompe aquí. ¿Quién puede romper? ¿Quién es este de acá? Alcohol. El alcohol es un tóxico de membranas celulares. Por eso es que cuando hay hepatitis alcohólica, ojo, pregunta de examen, cuando hay hepatitis causada por alcohol, en la sangre de la persona encontramos elevada la TGO, pero también la TGP. Pero hay una clave, que la TGO es más del doble que la TGP. Toda hipertransaminemia, donde la TGO sea más que el doble de la TGP, definitivamente eso es hepatitis alcohólica. Es un marcador. ¿Por qué? Porque el alcohol viene y rompe la membrana celular, se escapa la TGO. Pero rompe también la membrana de las mitocondrias, sale la TGO. En cambio, cuando se rompe la membrana, solo sale la TGP. Porque la TGP está en un solo compartimento, citoplasma. La TGO está en el citoplasma y además en la mitocondria. Una TGO más del doble que la TGP, por favor, eso es hepatitis por alcohol. Muy bien, bueno, ya de todas estas, pues, el problema es que no sé si usted sepa que a la TGP, transaminasa glutámico pirúvica, también se le llama alaninoaminotransferasa. No sé si usted sepa eso, pero pues tiene que saberlo, ¿no? Y a la transaminasa glutámico pirúvico también se le llama
aspartato aminotransferasa, AST. En otras palabras, TGO igual a AST, TGP igual a ALT, alanino aminotransferasa o TGP, aspartato aminotransferasa o TGO. Ok, seguimos adelante. La clave es D de dedo entonces. Vamos. 6, varón de 40, con reflujo gastroesofágico, que presenta epigastralgia y dolor tipo quemante en la región retroesternal. En el estudio funcional, el denominador común de esta enfermedad es ¿cuál? A ver, brevemente. Ustedes saben que el diafragma o los diafragmas son una membrana en forma de cúpula que tienen un hueco en el centro. Por ese hueco, pues entra el esófago. Ahí está el esófago, por ahí está el esfínter esofágico y aquí abajo está el estómago. Muy bien. El abdomen es una cavidad de presión positiva. Si a alguien le clavan una puñalada en el abdomen, por el hecho de que la presión intraabdominal es mayor que la atmosférica, las vísceras, como el intestino y el epíplon, se salen. A diferencia de esto, el tórax es un órgano, es una cavidad de presión negativa. Razón por la cual cuando a alguien le dan una puñalada en el tórax, dado que la presión dentro del tórax es menor a la atmosférica, el aire atmosférico es atraído hacia el tórax generando un neumotórax, traumático desde luego. Pero así como sucede eso con las presiones intraabdominal e intratorácica, la presión que hay dentro del estómago, por estar en una cavidad positiva, es también positiva. Lo mismo sucede que la luz o el interior del esófago, por estar dentro de una cavidad de presión negativa, es negativa. ¿A qué voy con esto? Por leyes de la física, los líquidos o los gases se mueven de los lugares de mayor a los de menor presión. Es decir, una vez que hemos comido y que el contenido gástrico está aquí, por estas presiones hay una tendencia a que por presión el contenido gástrico suba al esófago. Hay un permanente deseo de reflujo gastroesofágico. Y es por eso que ahí intervienen los mecanismos antirreflujo, que son la presión normal del esfínter esofágico inferior. Elena, ¿cuál era la presión basal del esfínter esofágico inferior? Rapidito nomás. Mucho demora, doctora. Tiene que ser ya, muy bien, 10 a 20, promedio 15, correcto. El segundo mecanismo antirreflujo es el hiato diafragmático, que es el hueco que el diafragma. Cuando el hiato diafragmático se amplía, entonces las vísceras abdominales van a ser empujadas a través de esa apertura que se llama hernia hiatal, se asoma el estómago o alguna otra víscera hacia el tórax. Y el tercer mecanismo antirreflujo es el ángulo de Is. Este ángulo que estoy pintando entre el fondo gástrico y el esófago debería ser un ángulo agudo. En el mismo momento que el ángulo de Is se hace recto u obtuso, aparece reflujo. Muy bien. Ahora sí, con esa explicación, una vez que la persona ya tiene reflujo gastroesofágico y lo tiene por los síntomas, es evidente que lo que está pasando es esto, clave D, que se han igualado las presiones esofágicas con las gástricas. Cuando debería ser la presión esofágica menor que la gástrica, cuando hay reflujo, ese deseo de igualdad se cumple. No debería ser así. El esófago debería ser siempre negativo y el estómago positivo. ¿Para qué? Para que lo que está en el estómago no suba al esófago. Tendría que ser así. Y tendrían que los mecanismos antirreflujo estar operativos. Cuando los mecanismos antirreflujo se caen, entonces aparece reflujo gastroesofágico. Se han igualado las presiones. 7. ¿Cuál
de estos hace más lento el vaciamiento gástrico. Bueno, esto exige que usted recuerde la fisiología, ¿no? Del vaciamiento gástrico que la hemos estudiado. Les recordábamos, a ver, una vez que el estómago ha vaciado su contenido hacia el duodeno, una vez que eso ha ocurrido, el duodeno, al recibir el tsunami ácido, de inmediato el ácido ingresa al duodeno, el duodeno pone en marcha los mecanismos para poder neutralizar o alcalinizar el pH ácido que le acaba de llegar del estómago. Y es por eso que ni bien el ácido gástrico llega al duodeno, se libera hacia la sangre desde el duodeno la hormona secretina. La secretina, como recordarán, es una hormona y como hormona que viaja por la sangre. Una vez que la secretina, viajando por la sangre, llega al estómago, le ordena a la célula parietal, le prohíbe secretar ácido. Por eso decíamos en fisiología gástrica, el más potente inhibidor de la secreción ácida es la secretina. Ahí la secretina está haciendo su trabajo, evitando que llegue más ácido. El segundo trabajo de la secretina es ir y decirle al páncreas, páncreas, acaba de llegar el ácido, nos estamos quemando, así que por favor, escuchen, secreta un jugo pancreático rico en bicarbonato, para que el bicarbonato neutralice los ácidos que acaban de llegar. Y eso es lo que hace precisamente la secretina. ¿De acuerdo? Ahora bien, la secretina, hormona duodenal, tiene una hermana, la colecistoquinina. Y como hermanas que son y que nacen del mismo vientre, del duodeno, entre ellas, secretina y colecistoquinina se ayudan. Por esa razón, por esa mismísima razón, es que cuando llega grasa al duodeno y proteínas al duodeno, que estaban en el estómago, por supuesto, ¿qué es lo que pasa? Cuando llega grasa y cuando llega proteína, se libera la colecistoquinina. Cuando llegue el ácido se libera la secretina. La colecistoquinina lo primero que hace es ir al estómago y le dice: estómago, soy hermana de la secretina. Yo sé que ella ha venido a decirte que no fabriques ácido, pero yo vengo a decirte no vacíes tu contenido al duodeno. Le está ayudando a su hermana, porque el objetivo final es que el duodeno que acaba de recibir el ácido se neutralice o se alcalinice. ¿Por qué? Porque las 13 enzimas que vienen del páncreas solo funcionan en un medio neutro o alcalino. La segunda función que tiene la colecistoquinina es ir al páncreas y decir: oye, acaba de llegar comida, lo hemos saltado al duodeno. Libera, escuchen, un jugo pancreático rico en enzimas. Sí, tus 6 proteasas, tus 4 lipasas y tus 2 amilasas, ahí van 12, y tu enzima que digiere ácidos nucleicos. 13 enzimas pancreáticas. Ahora sí, con esa explicación, por lo menos, ¿qué marcarían, doctores? Clave de dedo. Ahora entiende por qué, bueno, sí, obviamente la respuesta. Ahora entiende por qué cuando usted come una chuleta de cerdo en el almuerzo, a las 2 de la tarde, llega usted a las 10 de la noche y no le da hambre. ¿Por qué? Porque el estómago no ha vaciado todo su contenido por acción de la colecistoquinina. Cuando la grasa cae al duodeno, el estómago
deja de vaciar tu contenido, tienes que dejarle a las lipasas pancreáticas, que son 4, digerir la grasa que nos has mandado ya. Ya no vacíes más tu estómago. Grasa en el duodeno. Seguimos. Bien. En el triángulo de la solubilidad de la bilis, que explica la formación de los cálculos de la vesícula biliar, 2 de los 3 componentes son las sales biliares y la lecitina. ¿Cuál es el tercer componente? El tercer componente es el más importante. ¿Cuál es? ¿Alguien sabe la respuesta? ¿Qué escribe? ¿Se ha escrito Talía? ¿Esto ha escrito usted? Sí, efectivamente. La respuesta es colesterol, pero voy a aprovechar en hacer esta breve explicación con aplicación clínica, por supuesto. ¿Cómo es posible que el colesterol, siendo un lípido, esté solubilizado en el agua? No debería ocurrir. Un lípido que esté solubilizado en agua. El colesterol es el lípido de la bilis y se mantiene soluble gracias al hecho de que en la misma bilis hay 2 ayudines. Bueno, un ayudín es el lavavajilla ese que usted usa para sacar la grasa de los platos, ¿no? Porque el ayudín hace la misma función que la lecitina y que las sales biliares. ¿Cuál es? Solubilizar las grasas. Del mismo modo que el ayudín disuelve la grasa en el agua. Entonces, en el triángulo de la solubilidad, colesterol, lecitina, sales biliares. Cuando el colesterol es muy abundante y las sales biliares son poquitas o la lecitina es poquita, entonces piedras. Cuando hay colesterol normal, ¿ok? Cuando el colesterol está normal, pero hay minúscula cantidad de lecitina y minúscula cantidad de sales biliares, a la larga, piedras. Este término, mire usted, bilis, ¿qué dice aquí Javier Mechato? ¿Qué dice acá? Dice bilis litogénica. ¿Qué significa eso? Bilis formadora de piedras. La mayoría de personas no tenemos bilis litogénica. Claro, pueden haber excepciones que uno nazca con bilis litogénica. La persona que tiene bilis litogénica es una persona cuyos hepatocitos han nacido genéticamente programados para fabricar un montón de colesterol y meterlo a la bilis. Esas personas van a tener cálculos de biliares desde niños. Porque como espero que recuerden que la enzima que sintetiza el colesterol, la única célula que sintetiza colesterol es el hepatocito. Y la enzima del hepatocito que sintetiza colesterol es la HMG-CoA reductasa. HMG-CoA reductasa. Hidroximetilglutaril coenzima A reductasa. Se puede nacer genéticamente con una HMG-CoA reductasa muy activa, sí. En el triángulo de la solubilidad, esa gente nace con colesterol altísimo. Y hay lecitina normal, sales biliares normal, pero como hay tanto colesterol, lecitina y sales biliares no se abastecen para solubilizarla. Ese exceso de colesterol que no logra ser solubilizado se convierte en microcristales de colesterol que precipitan en el fondo de la vesícula, y a ese acúmulo de partículas de microcristales de colesterol le llamamos barro biliar. Y del barro biliar, pues, tendremos las piedras.
sabiendo también que las sales biliares son sintetizadas por para empezar, la única célula del cuerpo que fabrica sales biliares es el hepatocito. Y la enzima del hepatocito que se encarga de la síntesis de sales biliares es la 7-alfa hidroxilasa. Se puede nacer genéticamente con una 7-alfa oxidasa perezosa o con poca expresión genética. Se forma poquita 7-alfa hidroxilasa. ¿Se pueden hacer así? Sí, claro que sí. ¿Qué va a hacer esa persona? Va a tener cálculos. No porque produzca mucho colesterol, sino porque produce poca sal biliar. Y ahí es donde yo voy a volver a entrar, porque vamos a ver si hay agallas. Vamos a ver si hay agallas. Vamos a ver si aquí no hay puro crenocito. Vamos a ver. ¿Quién quiere ser cirujano? Niño, filma esto. Porque, yo sé que acá hay coraje. Van a decir, vas a ver tú, graba. ¿Quién va a ser cirujano? Nadie. Acá en la sala, ¿usted va a ser cirujano, doctor? Veo luz cialítica en sus ojos. ¿Sí o no? Más, así son, ni todos son, parece, algunos ni siquiera son postulantes. No, vienen así, son observers, vienen a mirar, un doctor medio raro que habla con un niño de primaria. Sí, así son. Nadie. Yo, Eduardo, bueno, si Eduardo quisiera ser cirujano, para él va esto, y para aquellos que están en duda, niños, así son. Están con flapping, con asterixis, una cosa así. Bueno, vamos a aprovechar esto porque, a ver, borrador, borro esto. ¿Cómo se borra? A ver, vamos a ver si sale, porque igual, ya, no lo he hecho antes, pero voy a aprovechar en hacerlo. Siempre la idea de que no sabemos si mañana vamos a estar. ¿Quién puede estar seguro de eso? Prefiero decirlo ahora a que no tengamos ocasión de decirlo después. Vamos a ver aquí. Un ratito, estamos borrando aquí. ¿A qué quiero llegar? Porque el día que a Eduardo Temoche le toque extirpar un íleon, algún día le va a tocar. Supónganse pues una persona que vive en la Sierra de Lima, empieza a tener cefalea y fiebre vespertina. La persona que vive en el campo, se dedica a la agricultura, dice, no, estoy resfriada, está soportando 2 semanas, 3 semanas, se pone mal, muy mal, hace un cuadro peritoneal, llega y Eduardo Temoche está de guardia y esto es un abdomen quirúrgico, tengo que entrar. No sé qué será, pero acá hay signos de irritación peritoneal, hay signos de Bloomberg, que es el signo de rebote. Yo entro y opero, abre el abdomen, no sé si por la paroscopía o por la parotomía, no lo sé, y encuentra que el íleon está necrosado y perforado. Listo. Él dice, pucha, este íleon está muerto, tengo que extirpe el íleon. 1,5 metros, 2, se me ocurre. ¿Qué sería bueno que Eduardo Temoche le diga a su paciente cuando la pone de altas? Y mire, señora, le hemos salvado la vida. Usted tenía una peritonitis, se le perforó el intestino, el contenido intestinal, la microbiota se vació la dulce, una septicemia, casi ha muerto. Ha tenido que tener en ventilador mecánico, señora, está gravísima. Bueno, Eduardo Temoche se acerca a una pizarra y le explica a su paciente, caray, no puedo manejar esto. Paciencia, ya acá está. Y le dice esto, señora, caramba, no puedo. Le dice usted, no puedo, doctor, ay. A ver. Ahí está. Acá está, listo. Le dice, señora, son sus sales biliares, su lecitina y su colesterol. Ustedes deberían estar en equilibrio para que su bilis no tenga propensión a formar piedras. Pero ¿qué resulta? Le he tenido que sacar más de 1 metro de íleo. Que es el lugar donde se absorben las sales biliares, señora.
usted no va a absorber sus sales biliares, las va a terminar defecando. Como las sales biliares son osmóticas, usted va a tener diarreas. Saliendo de alta va a empezar y se va a quedar así, señor. Le podemos dar algún medicamento para que baje la diarrea, pero la diarrea la va a tener porque le he tenido que extirpar el hilio. Lugar donde se absorbe las sales biliares y la vitamina B12. Y le tenemos que inyectar vitamina B12. Pero lo que también le va a pasar es que al tener poquita sal biliar y su colesterol va a estar normal y su lecitina puede estar normal, los tres se van a juntar en un punto donde va a formar usted piedras. Usted va a tener cálculos vesiculares, por lo que le he sacado el hilio. Señora, cuando le dé cálculos y se quiere operar, 50% de descuento, señora. Me ofrezco. Eso es hacer bien la medicina. No solo resuelve la condición, sino que se proyecta y explica lo que pueda pasar en base a la fisiología. Eso es lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque le ha extirpado el hilio y esa persona, nos guste o no, va a mal absorber sales biliares. Y le estoy explicando de paso cuál es la clínica de una persona que tiene mala absorción de sales biliares. Diarrea. ¿Qué otra clínica va a tener? Colelitiasis. Bueno, pero usted, vamos a suponer que dice, yo quiero tener cálculos, pues quiero tener bilis litogénica, me gusta esa idea. ¿Sí? Sí, me gusta la idea de tener dolor cólico, hacer un mirice, una colecistitis, eso quiero. Bueno. Pero usted dice, no he nacido con una hidroximetilglutaril coenzima reductasa muy activa, ni he nacido con una 7-alfa-hidroxilasa perezosa. ¿Cómo hago, doctor, para tener cálculos? Gane unos 40 kilos de peso, convierte en grasoso su hígado y el hepatocito, a la cantidad excesiva de triglicéridos que se acumulan en su citoplasma, ¿saben cómo lo resuelve el hepatocito? Cuando el hepatocito ve que se acumula y se acumula triglicéridos en su... ¿Saben qué es lo que hace? Lo convierte en colesterol y lo bota a la bilis. Por eso es que es más frecuente ver colelitiasis en gente con sobrepeso. Esa es la razón. Y si es mujer, mayor razón. ¿Por qué? Porque las hormonas gonadales femeninas, 17 beta-estradiol, estriol, progesterona, estimulan la acción de la hidroximetilglutaril coenzima A reductasa. Por eso es que las mujeres que más hijos han tenido o que utilizan anticonceptivos hormonales van a tener más cálculos vesiculares porque tienen más bilis litogénica que la población general. Ok, así hay que hacer su catarsis, niño, de tanto en tanto, es bueno. Yo vengo a destacarse por eso, así como si fuera sí, pues un mensaje político, una cosa así, cargarse. Listo, vamos. ¿En qué segmento del tubo gastrointestinal ocurre la absorción de hierro? Bueno, de una vez, pues, de una vez. Vamos a ver. Hierro, calcio, magnesio, monosacáridos, me refiero a glucosa, galactosa, monosacáridos, vitaminas del complejo B, de B1 a B9, excepto B12 que se absorbe en el híleo. B1, B2, B3, B5, B6, B1, doctor, B1, B2, ¿cuál? Riboflavina. B3, nicotinamida. B5, ácido pantoténico, muchos demoras. B6, piridoxina. B9, ¿qué? Nada, ácido fólico. Eso tiene que estar ahí, doctor, ciencias básicas. Ciencias básicas. El médico que no sabe ciencias básicas, doctor, es, como le he dicho, ¿no? Medio lúdico, pero medio cierto. Es un cadáver en las clínicas. Nada, va a estar lost. Eso tiene que estar ahí. Bien. Hierro, calcio, magnesio, glucosa, galactosa, fructosa, vitamina B1, B2, B3, vitamina C se absorben en el duodeno y el yeyuno alto. Por lo tanto, dice, ¿en cuál de ellos se absorbe
El hierro, bueno, pues duodeno. Ya está. Eso hay que ir memorizando también, ¿no? Bien, aquí está. Fíjense qué interesante. Ha venido hace unos 5 años, ha venido esa pregunta. ¿Qué sustancia inhibe la ingesta de alimentos? ¿Qué sustancia nos quita el apetito? ¿Cuál de estas sustancias es hiporexígena? Porque orexia es el impulso a comer, hiporexia es la disminución del impulso a comer, anorexia es la pérdida del impulso a comer. ¿Cuál de estas es una anorexígena o hiporexígena? Ideas. Bueno, para empezar, el centro del apetito está en el hipotálamo. Empecemos por ahí. Está en el centro del apetito, del impulso sexual, está en el hipotálamo. El centro de la regulación de la temperatura corporal es hipotalámico. Hay sustancias que llegan al hipotálamo y le dicen, oye, dile que coma, pues. Sí, ya le dije, más. Oye, pero va a subir de peso, le va a dar hígado graso y bilis litogénica. No importa. Tú dale nomás. Fíjense este nombre. Orexina, de orexia, de apetito. La orexina, la grelina, que se forma en el estómago, la galanina, la insulina, son sustancias orexígenas que hacen que el hipotálamo nos impulse a comer. La leptina viene de leptos, y leptos significa delgado, flaco. Por eso el biotipo leptosómico, ¿no? Delgado. Leptina es hiporexígena. Todas las otras 4 son orexígenas, estimulan el apetito. Vamos. ¿Cuál es la fisiopatología de la inducción de enfermedad gástrica causada por AINES? Esto lo veo a cada rato en mi hospital. A cada rato, doctores. No tienen idea. Creo que no hay un solo día donde a la emergencia no llega alguien que tenga o melena o vómito de sangre por haber utilizado esa dupla, ese pan con pan. Es abrir un pan y meterle un pan adentro para comerlo. Yo no sé de dónde ha salido este matrimonio entre el diclofenaco y la dexametasona, que estoy seguro que ninguno de ustedes usaría, pero por ninguna razón del mundo. ¡Jamás! ¿Ah? Sí, mejor no lo aseguro, de repente. ¿De dónde sale ese pan con pan? Yo no sé, pues, ¿no? La verdad es que no sé. Para empezar, no hay ningún sustento bibliográfico que soporte ese uso sin costumbre, niño, en serio. Sí, el médico en la farmacia le duele mucho, sí, diclo y dexa. Claro que le alivia el dolor, pero lo hace tener melena y vómito de sangre. Hoy día he visto el de hoy día. Ayer vi el de ayer. Y digo ¿por qué? O sea, a ver, fisiología de la secreción. Vamos a hacerlo, niños. Vamos a suponer que esta es la célula parietal u oxíntica, ¿no? Ya sabemos eso. Ahí está la célula parietal. Esta es la bomba de protones. Es una proteína que expulsa protones hacia la luz. Listo. Ya está. Sabemos que existen sustancias que llegan por los pies de la célula parietal y que hacen que la célula parietal secrete ácido. A ver, así la dibujaré. Ahí está. Por ejemplo, he dibujado 3 receptores. A esos 3 receptores se le van a unir 3 mensajeros químicos. Por ejemplo, les presento
a Mr. acetilcolina. Por lo tanto, este de acá será el receptor colinérgico en la célula parietal, que es el receptor M3, muscarínico 3, como lo hemos revisado en fisiología de la secreción gástrica. A la letra, la acetilcolina, que es un neurotransmisor, es el más potente estimulador de la secreción ácida. El más. El segundo es una hormona, se llama gastrina. Es una hormona que viene por la sangre. Y el tercero es una amina que se llama histamina. Acetilcolina, gastrina y histamina, cuando se unen a sus respectivos receptores ubicadas en la célula parietal, los tres logran que la bomba de protones bombee protones. Listo. Pero todo sistema tiene su antisistema. Todo tiene su contrario. Por supuesto que existe un receptor para el más potente inhibidor de la secreción ácida, que es la secretina, como ya lo dije hace unas preguntas. Viene del duodeno, ahí secretina. El segundo más potente inhibidor de la secreción ácida es la somatostatina, producida por el propio estómago. Miren lo responsable que es el estómago. El estómago libera sustancias que estimulan la secreción, pero también produce sustancias que frenan la secreción, como para que no se le vaya a pasar la mano. Y desde luego existe un receptor para recibir al tercer inhibidor de la secreción ácida, prostaglandinas de la serie E, inhibidores de la secreción ácido gástrica. ¿Qué dice el niño? 3 contra 3, buena, buena niño, sí, 3 contra 3, bien, buen ojo, ¿ah? Sí. No, ellos se han dado cuenta, sino que no lo dicen para no aparecer como muy vanidoso, no, se han dado cuenta, por supuesto. 3 contra 3, 3 estimuladores, 3 inhibidores. Los principales, hay algunos más menores, pero estos son los más potentes. Cuando nosotros damos un AINE, inhibimos, ¿qué cosa? La formación de prostaglandinas. Quitamos de ese escenario de a 3 contra 3 a uno de los inhibidores. ¿Cómo que pierden por walkover? ¿Quién pierde por walkover? Los inhibidores, que son 2 contra 3. Buena, sí. Claro, van a ganar los estimuladores porque hay menos inhibidores. Bueno, claro. Y si hay más ácido, va a haber más pepsina. Y la pepsina causa erosiones y úlceras y es lo que hace sangrar a la persona. Como el paciente que hemos visto ahora en el hospital. Claro. Que se puso diclofenaco y dexametasona, indicado por un médico, cuyo colegio médico ya lo detectamos. Ya le hemos escrito, ¿no? No responde. Tira la piedra, esconde la mano. Así son, niños, así son. Espero que tú no seas así. Pero, no sé si alcance. Vamos a intentarlo. Esto es bioquímica y también fisiología y fisiopatología. El ácido araquidónico es un fosfolípido que está ubicado en la membrana celular de los macrófagos. Y como hay macrófagos en todo el cuerpo, los hay también en el estómago. El ácido araquidónico es desprendido de la membrana celular por la fosfolipasa A. El ácido araquidónico, una vez que ha caído al citoplasma, es atacada por la enzima COX. La COX convierte al ácido araquidónico en prostaglandina H2 y luego en prostaglandina E2, F2 alfa y prostaglandina D2. La prostaglandina E2 es un potente proinflamatorio, que cuando la piel se me pone roja, caliente, hinchada, ahí hay prostaglandina E2. ¿Listo? Listo.
¿Qué cosa hace el AINE? El AINE bloquea acá. Está impidiendo la formación de prostaglandinas porque está evitando que la COX actúe sobre el ácido araquidónico. ¿Y qué hace la dexametasona? La dexametasona inhibe que el ácido araquidónico caiga al citoplasma. ¿Ah? También está inhibiendo la síntesis prostaglandina. Correcto, los dos hacen lo mismo. Solamente que el corticoide es como que corta el tronco y el AINE corta corta la rama. Al inhibir tanto la prostaglandina, esa contienda se inclina a favor de los estimuladores. Y a más ácido, niño, más pepsina. Esa es la explicación. Claro que la respuesta es interrupción de las síntesis prostaglandinas, pero tendría que acordarse de esto. ¿Esto qué cosa es? Eso es bioquímica y fisiología. Doctor, usted jamás ha prescrito diclofenaco y dexametasona. Nunca. Que le dé un bloqueo auriculoventricular completo, que sea tributario de marcapaso definitivo. Nunca. ¿Usted, doctor? O un par de veces nomás. La verdad es que yo no sé de dónde sale esa asociación. Yo lo que veo es que causa sangrado digestivo, ¿no? Y no he hecho una investigación al respecto para saber si es más eficaz que dar solo diclo o dexa por separado, pero lo que sí sé que ocurre cuando hace es sangrado digestivo. Es por la explicación que estamos dando, pues. O sea, si usted inhibe tan severamente la síntesis de prostaglandinas, va a haber sangrado, pues. Diclo más dexa. Bueno, vamos para adelante. Vamos. ¿Cuál aumenta la secreción de gastrina? Acabábamos de hablar que la gastrina es una hormona. Ahora vamos a ir un poco más allá. De nuevo, aquí está la célula parietal. Ya está. Aquí está el receptor de gastrina. Vamos a suponer. ¿Cómo lo dibujé? Creo que así. Ahí está el receptor de gastrina, que si usted quiere saber el nombre se llama receptor CCK sub B. Así se llama. Aquí viene la gastrina. Este es un capilar. La gastrina es producida por una célula que se llama la célula G. La célula G libera su gastrina y la gastrina viaja por la sangre, sale del capilar y viene y se encaja acá. Gastrina, listo. Listo. Eso es lo que está diciendo, eso es lo que ocurre. Ahora, dice, ¿cuál de estas aumenta la secreción de gastrina? Ya sabemos que la produce la célula G. Eso ya sabemos. La célula G está en la mucosa del antro del estómago. Lo que está preguntando la pregunta es si usted sabe cuál de esas 5 sustancias cuando llega a la célula G le dice, oye, libera gastrina. Pues no, ya liberé más. Pero si libero más gastrina va a haber más ácido y va a haber más pepsina. Tú hazme caso, no me vengas tú a cuestionar. En otras palabras, la célula G tendría que tener ella un receptor más o menos así, para que cuando uno de estos 5, ahí no me salió, viene y se une a ese receptor, la obliga a la célula G a liberar más gastrina y entonces habrá más ácido y más pepsina. ¿Quién? ¿Qué responden ustedes, doctores? ¿Cuál de ellos? Les doy una ayuda. Cuando ingresen al residentado, si el interno sabe más que usted y lo avergüenza en la presentación de casos clínicos, por ese mecanismo usted va a ser sangrado digestivo. Sí, señores. Adrenalina. Por eso esa es la génesis de las úlceras por estrés. Cuando estamos estresados y tensos por la razón que fuera, doctores, un miedo objetivo o un miedo subjetivo. Miedo subjetivo, por ejemplo, es si yo estuviera en su lugar, pucha, ingresaría al residentado, así como voy,
que estoy flaco en ciencias básicas, estoy medio anémico, kwashiorkor, famélico. Es un estrés subjetivo, ¿no? No es algo objetivo, ¿no? El miedo objetivo, pues, está usted en medio de una balacera, pues. El estrés activa el sistema simpático y el sistema simpático libera sus neurotransmisores, uno de los cuales es la adrenalina, que viene desde la médula suprarrenal. Y la gastrina tiene receptores adrenérgicos. Y cuando la adrenalina llega, la induce a liberar gastrina, y al haber exceso de gastrina va a haber exceso de ácido. Esa es la explicación de por qué un gran quemado hace sangrado digestivo. Un paciente en falla multiorgánica hace sangrado digestivo. Las famosas úlceras de estrés, úlceras de Curling, de Cushing. Y que hoy esas úlceras de Cushing o Curling o de estrés se les llama LAMG, lesiones agudas de mucosa gástrica. LAMG, ex gastritis erosiva, gastritis hemorrágica, ex úlceras de Curling, ex úlceras de Cushing. Seguimos. Los ácidos o sales biliares son lo mismo, ya saben, son sintetizadas por la 7-alfa-hidroxilasa del hepatocito. Los ácidos biliares son producidos en el hepatocito, entran al canalículo y a través del canalículo los ácidos biliares junto a los otros componentes de la bilis descienden: conducto hepático derecho, conducto hepático izquierdo, conducto hepático común, colédoco, duodeno. Entonces, cuando la persona no está comiendo, el esfínter de Oddi está cerrado. Entonces la bilis con los ácidos biliares llegan, el esfínter de Oddi está cerrado, la bilis empieza a llenarse en el colédoco y por el cístico ingresa a la vesícula y ahí espera pacientemente. Entonces dice ahí, los ácidos biliares se almacenan y se concentran en la vesícula biliar, cierto, y luego son vertidos al duodeno en respuesta a la liberación de la colecistoquinina. Hace un momento hablaba de que la colecistoquinina, hormona hermana de la secretina, se produce cuando se libera, cuando se libera sangre, cuando al duodeno ingresa grasa o proteínas. Primera acción, hacer que el vaciamiento gástrico se retarde. Segunda acción, hacer que el páncreas libere enzimas digestivas, o sea, jugo pancreático rico en enzimas. Tercera acción, ir a la vesícula biliar y decirle, oye vesícula, necesito que las sales biliares que tú tienes lleguen al duodeno. ¿Cómo que para qué? No hagas esa pregunta. Tú sabes perfectamente, le dice la colecistoquinina a la vesícula, que las sales biliares o ácidos biliares que están en tu bilis son imprescindibles para que las grasas que la persona coma se conviertan en micelas. Y la vesícula dice, ¿qué son las micelas? ¿Cómo no vas a saber qué son las micelas, hombre? Es la transformación de esos grumos de grasa en moléculas pequeñas que se llama micela. Ese proceso de convertir grumos grandes de grasa en micelas se llama emulsificación. Emulsificación de las grasas. Y la vesícula dice, ¿y eso para qué es necesario? ¿En serio no sabes? ¿En serio o me estás bromeando? No, en serio. Y le responde, es que las 4 enzimas que digieren lípidos, de las enzimas del páncreas, las 4 enzimas que digieren grasas, solamente digieren grasas emulsificadas, o sea, convertidas en micelas. Si las sales biliares que están en ti, le dice bilis, no llegan al duodeno, la grasa no se emulsifica y las enzimas lipolíticas del páncreas no digieren la grasa y la grasa, el Kentucky Fried Chicken, va a salir igualito a como entró por la boca. Así que por eso es que la colecisto, como dice ahí, ¿no?, se vierten al duodeno en respuesta a la acción de la colecisto, estimulada por una comida, sobre todo grasa y proteína. Ahora dice, el 80% de ácidos o sales biliares conjugados se absorben de manera activa. ¿Se acuerdan que les dije cuando leíamos esta palabra? Dice activa. Significa que eso necesita energía, necesita ATP, gasta energía. ¿Dónde se? A ver, respóndanse esa pregunta, doctores. Respóndanla. Ya lo he dicho, niños, sino que así son ellos, quieren simular que no. Doctor, ¿dónde? Clave. Clave. Doctor. Nada, doctor.
¿Qué? Es una pregunta, Ileón suena a pregunta, ¿no? Ileón suena a respuesta, pero ¿qué dicen acá? Sí, claro. ¿Para qué fue el ejemplo del doctor Eduardo, no recuerdo, que quería ser cirujano? ¿No dijimos que cuando le quitara el ilion, los ácidos no se iban a absorber? ¿Qué es lo que en esencia está preguntando? Está preguntando, ustedes saben dónde se absorben las sales biliares. ¿No? Pues en el hilio, pues por supuesto, ¿no? Donde se absorbe la vitamina B12 también, eso hay que tenerlo ahí, doctores. Vamos. Dice así. En el metabolismo de las proteínas, una de las funciones principales del hígado es, yo lo digo, hacer exactamente lo inverso a lo que hace el Helicobacter pylori. Claro, para entender lo que digo, usted tiene que saber lo que hace el Helicobacter pylori, porque si no sabe qué hace, lo que hace el Helicobacter, no va a saber qué es lo inverso. Pues. A ver, ¿cómo lo ponemos? Ahí está el Helicobacter. Y aquí está el hepatocito. ¿Se acuerdan que era forma hexagonal? Ahí está. Ya está. Helicobacter pylori. Convierte la urea en su citoplasma en amoníaco. Porque en su citoplasma, Helicobacter pylori y sus otras 4 compañeras, porque Helicobacter no es la única bacteria que vive en el estómago, urea y sus otras compañeras tienen una enzima que se llama ureasa. Y entonces, este amoníaco es expulsado fuera del Helicobacter, o sea, a la luz del estómago. El amoníaco reacciona químicamente con los protones y se convierten en amonio positivo. El amonio es un álcali, es una base. Y entonces lo que hace el Helicobacter pylori es rodearse de un microclima alcalino. Porque si los ácidos estuvieran en contacto con la pared celular del Helicobacter, muere. Conclusión, esto es una cosa de locos. El Helicobacter pylori utiliza al ácido para protegerse del ácido. ¿Ya? El que tiene oídos para oír, oiga. Y el que no, es como decir, un bombero usa el fuego para defenderse del fuego. Una cosa de loco, niño, así es la cosa. El Helicobacter pylori está utilizando los ácidos para protegerse del ácido con el amonio. Aquí están los ácidos, acá afuera, pululando por querer entrar en contacto. Pero el Helicobacter se ha fabricado un microclima alcalino. ¿Qué hace el hepatocito? He dicho que la reacción inversa. O sea que el hepatocito recibe el amoníaco y lo convierte en urea. Reacción inversa. Es lo que dije. El hepatocito tiene el ciclo de la urea. Conforma urea. El fabricante de urea es el hígado. A partir del amoníaco. ¿Quiere ir más atrás? Vamos, miren. Usted me preguntará, ¿y de dónde viene el amoníaco, doctor? Bueno, le diría, viene por la sangre, entonces viene por el sinusoide. Sí, claro, ahí está el sinusoide, NH3. Pero el sinusoide que irriga al hepatocito es rama de la vena porta, sí. Y la vena porta recibe, me dice usted, recibe la sangre del vaso, del colon y del intestino, sí. ¿De dónde viene el amoníaco?
Y yo le diría del colon. Porque la microbiota colónica fabrica amoníaco a partir de los restos de las proteínas que no logramos digerir y que por lo tanto no logramos. Eso fue lo que dije en la primera slide, ¿no? Los nutrientes que no se convierten en sus monómeros simples no se digieren, no se absorben y van a ser un banquete para la microbiota. Y la microbiota va a utilizarlos a los nutrientes para sus propios objetivos y fines. Entre esos metabolitos, la microbiota, a partir de las proteínas que no se terminaron de digerir y que por lo tanto no se absorbieron, se forma amoníaco. El amoníaco se absorbe por la vena mesentérica inferior y llega al hígado. Y el hígado le dice amoníaco: he firmado pacto con el cerebro, tratado. El cerebro me ha dicho que yo no te puedo dejar pasar a la circulación general. ¿Pero qué te cuesta, hepatocito? Ya estoy en el sinusoide. Mira, nomás quiero llegar a la vena suprahepática, de ahí a la vena cava inferior, aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, vena pulmonar, arteria aorta y llegar. No, le dice. No. Tú no pasas. Mientras yo, el hepatocito, esté sano, no pasas a la circulación general. ¿Qué hace el hepatocito con la urea? Lo mete al canalículo para que la urea circule en todo el cuerpo. Ahora entiende por qué cuando una persona tiene una enfermedad hepática, el amoníaco no puede ser convertido en urea. Entonces el amoníaco sí llega a la circulación general y el amoníaco pasa como Pedro en su casa a través de la barrera hematoencefálica. O sea, se mete al parénquima cerebral. Ya sería muy decepcionante que usted no me pueda responder en qué se convierte el amoníaco cuando ha logrado llegar al cerebro. A ver, algunos de ustedes, los que están en 206 o los que están en ventanitas, ¿cómo que por qué 206? Ellos saben a qué me refiero cuando los que están en 206. Alguien de aquí de las ventanitas o aquí los tres que están en 206, ¿en qué se convierte el amoníaco cuando logra llegar al cerebro? ¿En? Más o menos, doctor, más o menos, pero el más o menos es eso, ¿no? ¿Alguien? Nadie. Se convierte en GABA, ácido gamma aminobutírico, un neurotransmisor inhibitorio. Por eso nos da sueño. Por eso entra en coma el paciente con encefalopatía hepática, porque el amoníaco de su colon sí está llegando a su cerebro porque el hepatocito abdicó, capituló. Y el amoníaco en cerebro se convierte en GABA, ácido gamma aminobutírico. Repito, un neurotransmisor inhibitorio, que relaja los músculos, que lo hace dormir. Por eso el paciente cirrótico que dice, es mi cumpleaños y quiero comer. Ya, papá, ¿qué quieres? Un bistec, pero el doctor te ha dicho de carne roja, quiero un bistec. Ya, papá. Le dan el bistec, entra en coma el paciente. Lógico. Se come la carne, el exceso de proteína se convierte en amoníaco, su hígado no lo convierte en urea, el amoníaco llega a su cerebro, se hace GABA, coma. Bueno. ¿Perciben un chillido en el audio? Hola, hola. ¿Todos están percibiendo un chillido en el audio? Pregunta Estela. ¿O de repente solo es el de ella? ¿Hay algún problema con el audio, doctores? No, dice no. A ver, revise, Estela. Sí, también me están respondiendo que no, doctor Estela. Chequee sus audífonos. Así dice Javier Mechato, hay un chillido. A ver. Hola, 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 hola. De repente yo he gritado mucho. Si hay, dicen otros. Es ligero, ligero. Ya. A ver, de repente corro un poquito. Ahí tal vez de repente muy fuerte grito. Ya. Voy a hablar un poco.
A ver, me van avisando, ¿sí? Para corregir. Bueno, esa es la razón entonces por la cual decía, esta es la fisiopatología de la encefalopatía hepática. Y hemos hecho un poco de aplicación clínica. Entonces, ¿cuál es una función principal del hígado? Formar la urea. Formar la urea. Vamos. En países en vías de desarrollo, o sea, en países con poco ingreso per cápita, la pancreatitis crónica, denominada pancreatitis tropical, se asocia a uno de estos. ¿No se escucha? Hola, hola, hola. ¿Se escucha mejor ahí? Ya, por ahí me dicen que no baje la voz. Ok, voy a hablar así. Ya. Entonces decía, en países con poco ingreso per cápita, aparece un tipo específico de pancreatitis crónica, que se llama pancreatitis tropical, porque se presenta en países donde el ingreso per cápita es tan bajo que las personas no pueden comprar alimentos de alto valor biológico. El alimento de alto valor biológico es las proteínas, son las proteínas. Entonces, estas personas en estos lugares tienen tan poco ingreso per cápita, repito, que no tienen cómo comprar más que un poco de carbohidrato, de repente algo de arroz, tal vez algo de trigo, o sea, comen muy poca proteína animal. A ver, ahí está mejor el audio. A ver, de repente lo pongo así, no sé, vamos a ver. Así es. Sí. Ahí. Hola. ¿Sí está mejor? ¿Está bien? Ya, ok, sí, voy a hablar ya, ahora sí creo que ya está. Listo, ya está, ahora sí. Vámonos. Listo, vamos para adelante. Entonces les decía, hay poco ingreso per cápita. Entonces, a ver, voy a aprovechar en hablar de pancreatitis crónica. Tendré que decirles que la pancreatitis crónica es al hígado lo que la pancreatitis crónica es al páncreas lo que la cirrosis hepática es al hígado. ¿A qué me refiero? ¿Cuál es el principal cambio morfológico, histopatológico en un hígado cirrótico? Fibrosis hepática, o sea, tejido de cicatrización, exceso de colágeno. Y exactamente es lo mismo que pasa en la pancreatitis crónica. Fibrosis pancreática, exceso de tejido de cicatrización, exceso de colágeno. Entonces, así como el tejido fibrótico de la cirrosis va empequeñeciendo al hígado en su estructura y su forma, le va aniquilando funciones. Deja de producir enzimas, seca. Lo mismo pasa en el páncreas. Fibrosis pancreática como principal cambio histopatológico en la pancreatitis crónica. Ahora bien, la pancreatitis crónica, voy a poner así, ya sabe usted que pancreatitis crónica es fibrosis hepática, ya hemos dicho. A la pancreatitis crónica yo puedo llegar por varias cosas, pero de hecho la causa más frecuente es alcohol, que es una de las causas más frecuentes de cirrosis hepática. Eso lo conocemos desde hace mucho. ¿Listo? Por supuesto que se puede llegar a pancreatitis crónica por otras causas, pero de hecho la fuertemente más frecuente es alcohol. Hay otras causas más chiquititas, como por ejemplo la pancreatitis tropical. En la pancreatitis tropical la respuesta es esta, de una vez, deficiencia nutricional. Si no comen
proteínas, ¿de dónde es que el páncreas va a sacar los aminoácidos para poder fabricar las 13 enzimas pancreáticas? Y usted sabe que en seres vivos y biológicos como nosotros, las enzimas, ¿qué son? Proteínas. Entonces el páncreas dice, ¿cómo quieren que yo forme enzimas pancreáticas si no tengo aminoácidos para fabricarlas? No hay pues. Listo, entonces dicho eso, regreso. Entonces la pancreatitis crónica, alcohol es la causa más frecuente, causas raras como esta pancreatitis tropical. Lo cierto es, estoy aprovechando la pregunta para explayarme clínicamente, la pancreatitis crónica, ¿cuándo es que la debemos sospechar? O sea, ¿cuál es la expresión clínica que yo debería ver y decir, oye, esto puede ser pancreatitis crónica? Bueno, siempre se ha hablado de las 3 Ds, la triple D, que son sucesivas. Lo primero que empieza a haber es el dolor abdominal. Dolor abdominal crónico tipo pancreatítico, es decir, ese dolor de la parte alta del abdomen que se irradia hacia atrás. Listo. Dolor crónico. No es un dolor urente, no es un dolor cólico, es un dolor lancinante, ¿no? No es urente, no es cólico. En el tiempo se agrega diarrea grasa o esteatorrea. ¿Listo? Y en el tiempo se agrega diabetes mellitus. Ahí están las 3D. Claro, pero claro, usted me dirá, doctor, pero si usted dice que primero es dolor, después de años aparece diarrea grasa o esteatorrea, después diabetes, ¿y cómo la sospecho? Bueno, si el dolor abdominal es tipo pancreatítico, pues usted está obligado a pensar que hay algo pancreático. Investigue páncreas. Si usted ve que una persona hace diarreas grasosas que flotan en el agua, que son parias, tienen aspecto rancio, esta persona tiene esteatorrea, podría tener pancreatitis. ¿Qué hago? Pregunto pues, oiga, ¿usted con qué frecuencia toma? ¿No? Jalamos el hilo por allí. Bien. Comentaré sobre esto, sobre la esteatorrea. Para que haya esteatorrea, escuchen, para que haya esteatorrea, el páncreas funcionante que le queda a esa persona es menor al 10%. O sea, dicho al revés, para que haya esteatorrea, el páncreas tiene que haber sido destruido o reemplazado por tejido fibrótico en más del 90%. Solo le queda menos de 10% de páncreas funcionante. Tiene tan pocas enzimas pancreáticas lipolíticas, porque son, he dicho 4, lipasa, lo vimos en fisiología, lipasa, colipasa, colesterol esterasa y fosfolipasa. Listo, ahí están las 4 enzimas que digieren. Hay tan poca cantidad de estas lipasas que la persona come una comida regular, donde casi siempre hay grasa, y no las digiere, aparecen las heces. ¿Cómo se le llama a aquella condición donde la secreción pancreática ha caído, la secreción pancreática de enzimas ha caído a menos de 10%? Se le llama insuficiencia pancreática exocrina. En otras palabras, quien tiene esteatorrea es porque tiene IP, insuficiencia pancreática exocrina. ¿Ok? Bueno, cuando hagamos patología pancreática yo voy a retomar este tema y vamos ya a analizar desde el otro lado. Aquí estamos mirando desde las ciencias básicas, lo miraremos desde la clínica, pero ahora estamos tratando de hacer que miren en ambas direcciones, pero estoy intentando darle sentido a las ciencias básicas. Ok, creo que es suficiente. Vamos. El dolor periumbilical o epigástrico, que los que hemos tenido apendicitis aguda y que hemos nacido con la punta del apéndice dirigidas a la fosa ilíaca derecha. Y yo me quedé sorprendido, doctores, y los que piensan, usted es cirujano, hay un Eduardo ahí, hay un colega Eduardo
no recuerdo su apellido, para Eduardo, que creo que quiere ser cirujano, sería imprescindible que usted se vaya a la hemeroteca de San Fernando y lea esa tesis de un médico peruano que encontró, a ver, aquí está el ciego, el Lilion está por acá, y ya. Bueno, ya sabe usted que aquí viene el colon, el recto, ya está, listo. A ver, ¿qué encontró este doctor? Que solamente 4 de cada 10 peruanos tenemos la punta del apéndice dirigida hacia la fosa ilíaca derecha, como está en la figura. O sea que 4 de cada 10, 40%, el apéndice. Solo para los que tienen el apéndice así, solo para los que tienen ese apéndice en esa posición, aplica esta pregunta. Yo tuve mi apéndice en esa posición. ¿Por qué? Porque yo estaba haciendo colonoscopías y me levanté con ese dolor, entre dolor y malestar. No sabía, había algo que no lo calificaba como dolor, así medio vago, como es un dolor pues visceral, ¿no? No tomé desayuno, estaba de residente de tercer año, colonoscopías, terminado, seguía con el malestar, no tenía apetito. Mi colega par me dice, oye, vamos a almorzar. No, le digo, no quiero, pero no tengo ganas. Voy a descansar un rato. En la tarde tenemos ronda académica, le digo, voy a dormir. Y como a las 8 horas después de haber empezado con ese malestar borroso, el dolor se me ubicó en la fosa ilíaca derecha. Esa famosa migración del dolor que la describe muy bien el libro de Savistone, que es uno de los libros, o por lo menos en mi tiempo, uno de los libros de cirugía más leídos. Eso solo ocurre en 4 de cada 10 peruanos. Porque los otros 6 no tienen el apéndice mirando en esa ubicación. Y para esos 6 no aplica esto. No aplica. Hay un 30% que lo tiene detrás del ilion, detrás del ciego. 3 de cada 10 tienen el apéndice. Estos de aquí nunca van a tener McBurney. Nunca van a tener McBurney. Y en ellos es que el cirujano se demora en diagnosticar el cuadro, porque no hay el típico signo que le diga, esto es una apendicitis. Y como no tiene el signo, hasta que la secreción fecal del apéndice perforado se empieza a meter por el mesenterio, y hay un pequeño porcentaje donde el apéndice está mirando hacia la espina ilíaca superior. Solo 4 de cada 10 peruanos van a tener ese dolor migrante. Bueno, listo. Yo sí lo tuve porque yo tuve esa clínica. Bueno, listo, ya está. Sin embargo, la pregunta no pregunta esto, pero estoy aprovechando en comentárselos. La pregunta, ¿a qué se debe? ¿Cuál es la base fisiopatológica de ese dolor periumbilical o epigástrico que aparece al inicio de la apendicitis aguda en las personas que tienen el apéndice en esta postura? Bueno, generalmente hay un fecalito que se mete al apéndice y que se queda estancado en el apéndice. Cuando el fecalito se queda atorado en el apéndice, seguro que grita auxilio, nadie pues lo va a escuchar, pero las neuronas del sistema nervioso autónomo simpático le dicen al cerebro, oye cerebro, mira, no sé exactamente lo que pasa, pero allá en el apéndice algo ocurre. Oye, ya, gracias por avisarme, voy a hacer que la persona tenga un malestar como para que vea pues si se va al médico, ya, gracias. Ese es el dolor borroso. Sistema nervioso simpático aferente,
que sube hacia el aferente o sensitivo. Vamos. Sí, a las 8 tenemos que ir al break. Sí, vamos a hacer una pregunta más. ¿Cuál de estas sustancias se necesita para que se absorba por el organismo la vitamina B12? Bueno, ya sabemos que se absorbe en el ilion. Aprovecho en ampliar la pregunta, el conocimiento. Los receptores de la vitamina B12 están ubicados en los 60 centímetros distales del ilion. Ahí están los receptores de B12 que se llaman cubilina, de cubo, cubilina. Y obviamente la sustancia, la molécula que escolta, que protege con su cuerpo a la vitamina B12 o hidroxocobalamina, es producida por la misma célula de la glándula gástrica que produce el ácido clorhídrico. ¿Quién es? El factor intrínseco de Castell. O sea que la célula parietal oxíntica tiene doble mérito. No solo produce el ácido clorhídrico, sino que además libera el factor intrínseco de Castell, que es quien protege a la vitamina B12. Y la pregunta es, ¿y la protege de quién? De la microbiota. ¿Qué? ¿De la flora intestinal? Sí. Pero ¿y por qué? ¿Qué cosa quiere la microbiota intestinal con vitamina B12? Si usted me estuviera pensando en hacer esa pregunta, le diría, ok, debe ser que usted no recuerda, doctor, que todos los días defecamos microbiota en las heces, pero esta microbiota por mitosis o replicación celular se vuelve a formar. La mitosis bacteriana necesita síntesis de ADN, porque la bacteria mamá tiene su ADN. Para que la bacteria mamá se divida en dos, división celular tiene que tener dos ADNs, para que cuando ocurra la división celular haya dos células iguales. En la síntesis de ADN se necesitan las bases purínicas y pirimidínicas. Ya sabe usted, guanina, citosina, adenina y timina, eso lo sabe usted muy bien. Aquí entra la vitamina B12. La vitamina B12 promueve la síntesis de bases purínicas y pirimídicas. Por esa razón, la microbiota, cuando ve a la vitamina B12, entra en hipersalivación, entra en babeo, ¿no? Quieren utilizarla y el factor intrínseco la tiene abrazada, la vitamina B12. La escolta hasta los 60 centímetros distales del ilion, donde se encuentran los receptores llamados cubilina. Bueno, ahí hay una explicación, le dejo ese texto para que lo lea. Miramos esta y vamos a la pausa. ¿Cuál de estas hormonas, si son hormonas, todas viajan por sangre? Ese es el concepto de hormona. ¿Cuál de estas hormonas se relaciona principalmente con el movimiento de la vesícula biliar? Miren, ya ha venido hace como unos 10 años, o sea, podría venir. Imagine usted va a marcar qué cosa, pepsina me va a decir. Así estamos, niños. ¿Cuál es la clave? Rápido que tenemos que ir al break. ¿Cuál es la clave? Colecistoquinina, liberada cuando al duodeno ingresa grasas y proteínas. Es el principal estímulo. Ok, vámonos a la pausa, José. Vamos a la pausa.